Gracias por estar aquí. Estoy muy emocionado de empezar esta charla de hoy porque la exposición que el Museo Amparo muy generosamente ha coproducido con el MUAC y que vamos a inaugurar el día de mañana, tiene un lugar muy especial, lo digo de una manera enfática, en mi historia como curador en las instituciones mexicanas. Y espero que al hablar de la obra de Kader Attia pueda transmitir esa significación. Voy a empezar con una visión de conjunto de la obra de Attia, que luego nos permite hablar un poco más de este proyecto, pero estoy en la difícil negociación, empezar a decirles que una característica especialmente subrayada del trabajo de Kader Attia es que este ofrece una experiencia. A veces incluso me atreví a decir que hay momentos de su trabajo en donde de una forma no retórica, no inventada, no fingida, perdón que use una palabra tan horrible, no histérica, ofrece una visión. Y por un lado estoy como muy convencido de tratar de hablarles de la exposición y adelantarles algo de lo que van a ver, pero también de advertirles que lo que yo diga o lo que ven en la reproducción tiene muy poco valor en relación al intento de experimentar la muestra. Entonces también voy a hacer un poco el esfuerzo de dejar puntos ciegos que no cierren lo que van a ver y también de enfatizar de manera muy clara, pero esto en general hay que siempre hacerlo, que no asuman que lo que yo digo es un significado final, ni el intencional del artista, ni el que ustedes deben acarrear con su propia experiencia. Para explicarles, yo en general trato de ver exposiciones saltándome las cédulas. Me molesta que la gente me explique las exposiciones, pero aquí es un caso en donde por más que uno se afane, afortunadamente va a quedar siempre algo que no se puede someter a la previsión de las palabras. Sobre todo porque me gustaría creer que en algún momento pueda haber un diálogo, al menos sobre los términos de lo que hablemos, aunque no sean necesariamente los términos de lo que ustedes van a experimentar viendo la muestra. Voy a empezar contándoles brevemente que Kader Attia es un artista franco-angelino por edad, o sea, nació en 1970, pertenece a esta generación a la que también yo pertenezco, que nos tocó redefinir los términos de la comprensión de la intervención de arte contemporáneo, empezando por los años 90, que también son los años en donde ocurre algo que hoy quizás damos demasiado por sentado, que es el descentramiento de los circuitos artísticos globales. Y en una situación que nunca ha sido totalmente dada, que siempre ha implicado avances y retrocesos y que por tanto merece alguna clase de historia. También él representa, como otros, la emergencia de una serie de voces que no son metropolitanas. A pesar de que físicamente nació en Argelia, nació en una familia, perdón, físicamente nació en Francia, nació en una familia argelina, que además tiene un pasado histórico muy cercano, lo van a ver en alguna de las piezas, con la historia de la Guerra de Liberación Argelina. Y en esa dimensión también su perspectiva ha estado definida por esa tensión, esa exterioridad. Voy a mostrarles algunas obras que en algún momento definieron la obra de Attia en su primera recepción. Muy importantes son estas instalaciones que hizo precisamente en los inicios de los 90, de espejos con ojivas para crear un portal que además frecuentemente instaló en la playa, en la costa, y que naturalmente estaban refiriendo a la terrible complejidad de la experiencia de la inmigración hacia Europa. Estas piezas en particular se instalaron en las costas españolas. En la referencia de la expectativa, de la apertura, de la promesa que esa inmigración representaba. Como pueden ver, hay un marco
ojival, claramente árabe, que está en estas imágenes. El grueso de la emigración africana hacia Europa ha sido musulmana. Y al mismo tiempo introduciendo el espejo como un elemento que ha estado todo el tiempo en la obra de Atia, en este caso en una lógica de confrontación, de crear esta especie de imagen de un portal a un mundo, pero también de confrontación con el recién llegado y confrontación con un espectador que habría de mirarse en esas imágenes. También, y esta es una pieza que Kader Atia instaló en una variedad de lugares, que por ejemplo fue la ocasión de su primera exposición en México, que ocurrió en la Sala de Arte Siqueiros, aproximadamente hacia 2010. Estaba esta casba, esta especie de barreada, que estaba instalada de tal manera que uno la tenía que recorrer caminando en los techos, como si uno estuviera por encima de esa arquitectura. Por supuesto, haciéndolo uno presente o haciéndole uno parte de la arquitectura precaria, temporal, con la que los inmigrantes en Europa, pero también los inmigrantes campesinos en América Latina viven, y al mismo tiempo de una manera sutil que no estaba totalmente dicha, haciendo una analogía entre la espacialidad y la geometría compleja de estas estructuras hechas desde la precariedad y las expectativas escultóricas geométricas complejas de la modernidad, como una especie de imagen alternativa de los cánones escultóricos modernos. Esta muy famosa instalación que se llaman Fantasmas, también del periodo de 2007, que con frazadas de emergencia, que como saben son hechas con tela metálica, creaba una especie de procesión de figuras, en principio de personas con claramente una especie de capuchón, de turbante, que por supuesto aludía de manera fantasmal a la idea de una especie de llegada que al mismo tiempo quería ser vista y no vista a los refugiados, a los inmigrantes llegando desde otros lugares. Y también quiero insistir, y aquí con la esperanza de que alguno de ustedes lo haya visto, la muy importante serie de obras que estuvo haciendo hacia 2010 y que derivaron en esta, que fue una importantísima exhibición en la Documenta de Kassel. Una versión de esta pieza acabó también en la exposición Teoría del Color, que cocuramos varias personas en el MOAC, una primera exhibición que se hizo en torno a cuestiones de racismo y arte contemporáneo, que como ven, en algo que no es ajeno a lo que veremos en este museo, generaba una especie de espacio de archivo y de exhibición para estas enormes esculturas brutalmente hechas en madera, que presentaban la imagen de rostros, pero también de rostros que estaban materialmente dañados o que presentaban una sensación bruta, vasta de esas imágenes, en un contexto archivístico donde con fotografías, collages, diapositivas y eventualmente filmes, Atia hacía una serie de apuntes extremadamente arriesgados, frecuentemente difíciles de cargar en el estómago y muy reveladores acerca de la importancia que el rostro deformado, herido, destruido, tenía en una variedad de escenarios. Muy prominentemente en el entrecruce entre obras de arte africanas o no occidentales, el arte cubista y sus derivados en Occidente, la acción Dada con la máscara y
la enorme tarea, particularmente en la Primera Guerra Mundial, de generar dispositivos prostéticos e intervenciones estéticas en heridos de guerra con violentísimos daños faciales, ¿no? Hay aquí una punto de entrada para llamar a cuenta que en los últimos 20, 25 años, uno de los principales, si no el principal eje de las preguntas que cada hace como pensador, pero también que su obra levanta, giran en torno al concepto de la reparación, en términos mucho más amplios que los del uso del término cotidiano. Para Atia, la noción de reparación es un gran operador social, pero además es un concepto que genera una serie de perfiles psicológicos, políticos, religiosos y materiales. De hecho, él arriba este término pensando y tratando de hacer obras en relación a la restitución cultural, el gran dilema de las instituciones culturales en relación a la demanda de devolver las obras que han sido acumuladas por efecto del colonialismo y de la violencia imperial. Pero ese fenómeno, que se vuelve un fenómeno de reparación en el sentido de las sanciones de guerra o de la compensación a los descendientes de víctimas, también lo fue llevando a la pregunta de cómo es que las distintas sociedades abordan material, social, psicológica, religiosamente, el daño, la herida, la rotura, la destrucción, el trauma, como un gran campo de operación social. Yo me atrevería a hacer el apunte que, por supuesto, pensar en la creatividad, en los conflictos y complejos y las paradojas que se derivan de las múltiples operaciones de reparación que practican culturas, sociedades y seres humanos, es una manera de cambiar la agenda del campo artístico que en Occidente ha estado de manera muy brutalmente centrada y también teológicamente indicada en relación al concepto de creación. Entonces, por un lado ven aquí esta comparativa que les digo, en su momento fue extremadamente polémica, que la obsesión con la máscara en cubismo y dada ocurre al mismo tiempo que hay una enorme preocupación y representación de rostros dañados, malogrados, mal reparados después de la guerra, y que tiene que ver con el hecho de que muchas de estas máscaras de culturas colonizadas registran daños médicos o faciales o extáticos. ¿Cómo es el que en estos distintos grupos se apuesta a reparar algo? Entonces, ¿dónde está la huella, la relación de nuestras distintas culturas con las cicatrices, los rastros, los restos y las huellas? Y en esa dimensión, ¿cómo se maneja el fantasma de la pérdida? Entonces, a pesar de que hay una variedad de modos de hacer obra, la obra de Kader Attia tiene en algún sustrato, en algún punto de conexión, esta gran pregunta, la pregunta por la reparación. Y también, por tanto, la pregunta de qué se hace con la memoria en la cabeza, en los edificios, en los objetos y en los cuerpos de la violencia colonial y de la experiencia colonial en una multitud de planos. Por supuesto, experiencia colonial que no fue, es, continúa, se modifica, se transforma. Me parece que la variedad de los modos en que aparece esa pregunta es extremadamente notable. Esta instalación de la Bienal de Sharjah en el año 2023, Hipnomata, confronta imágenes, digamos, exoticistas de pabellones, de exhibición, ferias mundiales y de edificios, con esta
reconstrucción de una gran casba, una arquitectura del desierto, que como ven está hecha a partir de material de reciclaje, en donde es nuestra mirada la que está arrojando sobre ese objeto la implicación de ser un dispositivo museográfico o un modelo. En otras obras, por ejemplo, esta que fue una de las piezas más celebradas con toda razón de la edición de 2017 de la Bienal de Venecia, Karatea recuperaba una serie de grabaciones de cantantes del mundo árabe efectuando determinadas vibraciones de voz que eran especialmente significativas en el modo de producir emoción del género de sus canciones, y las hacía visibles en estas máquinas que transformaban vibración en dibujos sobre la arena, generando imágenes geométricas en la arena impulsadas por el canto. O en una pieza mucho más, digamos, políticamente enfática, en 2014, él marcó el inicio de la muy breve y probablemente ya para muchos de ustedes olvidada Primavera Árabe, con esta intervención que destruía vitrinas en un espacio de museo, que generaba una analogía de la disrupción del status quo en el campo cultural. O la multitud de obras donde de alguna manera partiendo de los conceptos de reparación material, de reconstrucción, de, vamos a decir, restauración de una variedad de sociedades, confrontaba a las ideologías de reparación y los sueños de restitución de las culturas occidentales con muchas prácticas que lo que hacen es hacer presente la huella de la herida, estetizar el fragmento, redoblar el lugar de la cicatriz. Por ejemplo, en vasijas que están aplicando la lógica, por ejemplo, es muy importante en el mundo japonés, del kintsugi, que en lugar de tirar una vasija valiosa, lo que hace es decorar los bordes con, déjenme mostrarles si tengo una imagen de otra pieza más cercana, decorar los bordes con oro. ¿Sí? O sea, el kintsugi lo que hace no es tirar algo porque se dañó, ni pretender esconder que se dañó. Lo que hace es reparar enfatizando el daño como algo que tiene que ser visto como un potencial de belleza y de significación. Y del otro lado pueden ver un espejo que está siendo reparado con grapas metálicas que efectivamente toman la función de ser prácticamente una sutura. Y una técnica que por ejemplo, Karatea ha venido aplicando en exhibiciones, en espacios de exhibición, señalando, cerrando, consolidando, reparando con grapas metálicas las grietas en el suelo, lo cual en lugar de esconderlas, las hace el objeto a ser contemplado. Una técnica, la de la grapa metálica, que en muchos lugares, pero esto también incluso en México, se usa para, por ejemplo, cerrar las grietas que se abren en piezas de cerámica valiosas. Yo he visto grandes floreros, grandes ánforas de Talavera, antiguas, atadas con grapas metálicas para detener ese deterioro y solidificarlas. O, de aquí me voy a saltar un segundo, la aplicación de estos surcidos en objetos tipo jícara. Todas estas son negociaciones con formas de señalar y operar una serie de culturas y una práctica artística construida a partir de dejar nuestra relación con los restos y los rastros, lo que en francés se llama trace, las huellas, los restos y los rastros, en otras lenguas, inglés y francés particularmente, se engloban en trace, por ejemplo en inglés, y que precisamente son una memoria material, un índice,
y efectivamente plantean una relación donde el archivo es una rotura, es una fragmentación, y que por supuesto tiene inmediatas resonancias y relaciones con la pregunta de la prótesis, de cuál es la estética de la sustitución de la prótesis corporal y de las distintas estéticas del fragmento y de la intervención. O sea, que tienen una obra muy reciente en donde pueden ver cómo esta herida material, la falla, el que uno de los neones falte y sea sustituido por un graffiti en una apropiación de un lenguaje de violencia manifestataria, introduce un apunte sobre la condición de la política contemporánea, en donde esta deja de ser una democracia para ser una demoncracia, un gobierno de los demonios. Voy a tomar aquí un momento para plantear que efectivamente aquí se ubica un lugar en donde el establecer una relación con la reparación implica un campo de crítica general sobre lo que es ser moderno y lo que es ser occidental. Efectivamente, el argumento de Attia, más allá de hacer eco de argumentos que enfatizan la duplicidad que tiene la cultura, la famosa frase excepcionalmente atinada de Walter Benjamin, de que todo testimonio de la cultura también es un testimonio de la barbarie, se dirige a generar una observación crítica sobre una cultura que precisamente establece una relación con la huella, que es la del borramiento, el camuflaje, el maquillaje y el ocultamiento total. Cito a Attia. En el siglo XX, en el mundo moderno y occidental, cuando un objeto se rompe, uno debe repararlo, removiendo lo más que puede todo signo del daño hasta devolver al objeto su estatuto original. Es lo que yo llamo un mito, porque nunca regresamos al original. Es la denegación del daño, la denegación del tiempo, de la historia. Es también la fantasía de controlar el universo tanto como podamos. El objeto tradicional, reparado de modo aproximado, tenía una vida y todavía está vivo. Y tiene una historia y vive con esa arruga, si me permites decirlo así. Entonces, efectivamente, el preguntarse por estas prácticas es ante todo señalar una interrogación y un intento de establecer una tensión con vanidad de Occidente y entender que también la ambición de control general, la ambición de saber absoluto, es parte de este complejo que tiene que ver con reaccionar ante el daño, de ocultar el daño. Y aquí voy a aprovechar, ya que no está en la exposición, para mostrarles unos minutos de un video particularmente significativo, que parte del problema de los miembros fantasmas, que es un problema clínico muy, muy peculiar. Con frecuencia, cuando alguien pierde un brazo o una mano, dedo, sufre después por tener dolor en la mano que no está, por sentir frío en el pie, por sentir presión en la rodilla que no tiene. De manera que hay un problema real psiquiátrico donde esta pérdida genera un fantasma. Y quiero que vean algunas de las preguntas que este asunto despierta en este video, que voy a pasar nada más unos 2 minutos para que vean cómo se desprende de esta cuestión una lectura política general. Est une très bonne et belle métaphore pour désigner ce qui survient, peut survenir dans les communautés humaines sur plusieurs plans. D'abord, le plan des pertes qu'ils peuvent subir et sur la nature même de la constitution d'une communauté humaine. En gardant cette prudence que les mécanismes de la psychologie individuelle ne sont pas complètement transposables tels quels au collectif. Néanmoins, il y a
des éléments à condition, il y a des éléments à transposer à condition de savoir les traduire. Donc, je crois que, en effet, les communautés constituent l'idée d'un corps commun, mythique, fictif, mystique, un corps mystique. L'Église, c'est le corps mystique du Christ, par exemple, pour la communauté chrétienne. Bon. Et on peut trouver ces corps politiques, qu'on peut appeler les corps politiques, puisque politique signifie l'être ensemble, dans tous les groupes humains, sans exception. Dès lors qu'un groupe se constitue, s'institue, va entrer dans l'imaginaire des membres de ce groupe, leur appartenance comme faisant partie, eux, leur histoire, à ce corps fictif commun. C'est pour ça que des gens acceptent, par exemple, de se sacrifier pour ce corps commun. Et quand vous regardez les métaphores des chants nationaux, très souvent, cette dimension du corps collectif est très présente. L'autre dimension qui est celle du fantôme. Et là, on touche ce qui est assez fondamental dans, je dirais pas assez, mais complètement fondamental dans la vie des groupes humains. Il n'y a pas de groupe d'humains qui ne soit fondé sur l'idée des fantômes, des spectres. Parce qu'il n'y a pas de communauté humaine sans les morts. Ce sont les morts, les lieux des morts, qui constituent ce qu'on appelle l'éthos d'une communauté. C'est-à-dire ce qui forme son éthique, sa morale, etc. C'est pour ça que beaucoup de gens qui, par exemple, chez les migrants, sont hantés par l'idée de ramener leur corps dans leur pays d'origine, de se faire enterrer et de retrouver finalement cet élément de l'éthos de la communauté. Si vous regardez par exemple, prenons les pays les plus modernes, actuels, un pays comme la France ou d'autres en Europe, mais partout dans le monde, vous regardez les noms des rues, ce sont les noms des rues des morts. Nous circulons dans les artères des morts. Le monde dans lequel nous vivons est une sorte de tombeau psychique finalement, dans lequel les morts continuent à exister sous un mode fantomatique. Por supuesto, yo argumentaría que la ciudad de Puebla es el intento de enterrar los fantasmas con el sistema numeral de sus calles. Es enterrar los fantasmas encima de un enterramiento adicional. Es una denegación del fantasma. Pero lo que me interesaba es que ustedes vieran esta tensión, que yo creo que es una de las cuestiones más interesantes sobre el Kaderatia, pero además es una de las que a mí, de manera individual, me emociona, rinde y obsesiona. Este es un artista que al mismo tiempo tiene una enorme confianza en la capacidad de crear objetos, situaciones, elementos materiales que de manera no argumentada vienen a traer en la forma de experiencia una discusión sobre estos restos, sobre estas memorias, sobre estos trazos. Esta que se llama Asesinos, Asesinos es el título en español, tiene estas medias puertas, o sea, obviamente una media puerta que siempre está llamando a su miembro faltante, y los megáfonos están diciendo como si fuera una manifestación, asesinos, asesinos. Por supuesto, una pieza que está, no sé cómo la interpretan ustedes, pero que podría estar hablando de la incompletud de quienes estamos reclamando por los desaparecidos. Que podría estar hablando acerca de, en el cuerpo social, el hecho de que haya violencia, pues hace que independientemente de qué esté pasando con nosotros, nos faltan miembros. Y al mismo tiempo, es un artista que
lleva a cabo investigaciones a partir de esta agenda absolutamente original, que por supuesto depende de un avanzar entre lecturas e investigaciones, y que produce estos videos que están basados en ir a interrogar a pensadores, activistas, médicos, filósofos, historiadores, para tratar de crear, digamos, socráticamente una mirada sobre un saber posible común. Él es un artista que, por tanto, está todo el tiempo generando esta versión de un campo que es un campo de pensamiento vivo, pero también es un campo que genera misterios que nos interrogan, imágenes que no están dominadas por ideas y parlamentos. Y todo eso me plantea un dilema a la hora de querer hablar con ustedes, ahora que están ahí sentados, víctimas de mi PowerPoint. Porque lo último que quiero es sacar los fantasmas de la exposición. Voy a hablar rápidamente de la exposición, tratando de mostrarles el féretro y no mostrarles los cadáveres. La exposición que curamos Alejandra Labastida y yo tiene como punto de partida esta pieza que van a ver en la planta baja, en las galerías nuevas del museo. Es una instalación muy ambiciosa. Y tengo que confesar que he colocado, y agradezco la generosidad de las instituciones, al MUAC y al Amparo, en la tarea de volver a poner una pieza de Cadereyta de hace 10 años, que no se había vuelto a presentar en 10 años, porque es verdaderamente una lata instalarla. Porque es el tipo de cosas que uno no quiere que los curadores le traigan a la sala. Van a verla, es una especie de gran cuarto, ciudadela, muralla, hecha de anaqueles y libros, a punto de pasada que el conjunto de libros que van a ver aquí tiene un fantasma muy bondadoso y benefactor. Son los libros de la biblioteca de Vicente Rojo, que donó al MUAC, y nosotros pensamos que añadiría un elemento emocionalmente significativo que fuera en una biblioteca de alguien como Rojo, además de un contenido. Y bueno, en el MUAC lo que estábamos tratando de hacer era generar una especie de gran alegoría, un laberinto, un recorrido iniciático en cierta medida, que empezaba con este templo dentro del templo. La verdad es que en el Amparo está aún mejor, porque el recorrido existe, pero uno hace un recorrido entre capillas. Es una cosa medio cholulteca, yo creo que salir de una iglesia a la otra, en lugar de la Catedral de México con sus 27 capillas. Pero creemos que esto persiste, o sea, esta es una muestra que no es una antológica, sino que quiere ser una especie de peregrinación. No solamente entre obras, no solamente entre investigaciones y objetos, entre instalaciones y restos, pero también en relación de esta metáfora general. La exhibición tiene un título que de primer momento puede parecer caprichoso: un descenso en el paraíso. Ahí está mi co-curadora, que estaba ahorita con el artista. Por supuesto, la idea de descender al paraíso nos resulta contraintuitiva. Yo creo que es un título que nos ayuda a pensar en lo peculiar de pensar que el paraíso se asciende. ¿Por qué no han instalado un tobogán al paraíso? Les voy a decir que hay un tobogán en la comedia de Dante que frecuentemente pasa desapercibida al lector porque es un poquito vulgar. Porque en realidad en el último infierno, en el círculo de los traidores, la manera en que Virgilio conduce hacia afuera a Dante supone pasar por dentro de Satanás por un conducto que de pronto lo saca uno del otro lado.
Y cualquiera que se ponga a pensar un poquito se da cuenta que ese conducto que empieza por la boca, pues tiene un lugar específico de salida. Entonces, en ese momento ocurre algo curioso, que uno cae del infierno por los intestinos de Satán y uno de pronto va hacia abajo al purgatorio y al paraíso. En ese momento, a la salida del, lo voy a decir en argentino, del orto de Satán, uno se voltea. Es un momento espacialmente muy interesante en la imaginación de Dante. Y efectivamente el título de la exposición está aludiendo a esta visión de que la modernidad es el paraíso que nos han prometido. Y sin embargo, lo que hacemos constantemente es descender en ella como un infierno. Y la pregunta no es la calificación o descalificación de la modernidad, sino la pregunta de qué significa esta noción de ascenso. ¿Por qué esta insistencia en el ascenso? Voy a hacer aquí dos apuntes antes de entrar en un diálogo, porque les digo, no es mi propósito conducirles a la exposición como si ustedes fueran ciegos. A lo mejor lo son, pero no lo sé. Ya veremos. El primero es contarles algo que me parece muy importante. Espero que cuando vean esta pieza, que es La huella del otro, y que para mí fue en su momento una de las pocas veces en una galería de exhibición, ya con mi cinismo acumulado, que es el cansancio de los que nos dedicamos a esto profesionalmente, de pronto sí se me cayeron los pantalones. No les voy a explicar por qué, pero lo que quiero enfatizarles es la proximidad o la importancia que esta pieza tiene en relación a una de las principales operaciones de la vanguardia. Lo que ven a la derecha es una página de la revista La Revolución Surrealista del año 1928. Es una página que hizo Salvador Dalí, cuando todavía era parte del cuerpo central del surrealismo, cuando todavía, antes de que Breton lo llamara por su afición al dinero, Ávida Dollars, con acrónimo de su nombre. Pero lo que pasa es que este es el origen de algo que asociamos directamente a Dalí, que es el método paranoico crítico. Como ven, lo que hizo Dalí, y a mí me sigue pareciendo la locura, es tomar una ilustración de una revista etnográfica que muestra una especie de cabaña en algún lugar de África Central con los distintos sujetos de esta representación exótica sentados enfrente, y voltear la imagen, y lo que obtuvo fue una cara como de un cuadro o una escultura de Picasso. Y a partir de ese momento Dalí se esfuerza, y es indudable que es un momento particularmente logrado de su obra, en generar cuadros que se desdoblan al momento de estarlos viendo. Por eso también se acabó volviendo extremadamente aficionado a ver las obras de Arcimboldo, extraño, excepcional pintor italiano, que hacía naturalezas muertas que se convertían en rostros. Pero no solamente esta pieza de La huella del otro, sino algo en la exposición de Kader, es una reactivación de algunas estrategias surrealistas tomadas por el otro, tomadas por alguien que proviene de un contexto que no es plenamente occidental. Van a ver un poco esta operación en varios niveles. Voy a hacerles un pequeño apunte sobre estas piezas. Por ejemplo, hemos traído un par de estas esculturas que son como obras que en general los que estamos en este campo reconocemos como un caderatiá. Son unas esculturas Dogon, pero creo que tengo una sobre qué, una escultura Dogon, que son unas esculturas muy importantes en el comercio de arte africano y de las esculturas que llamaron la atención a los artistas vanguardistas de la primera mitad del siglo XX. Pero la facción entera está cubierta de espejos. Por un lado, esto hace evidente, transforma la manera en que estas esculturas fueron la base del cubismo, que introduce al campo del arte moderno occidental la idea de la fragmentación espacial y visual de un objeto, de la ruptura del
campo de ilusión unificado de la perspectiva renacentista. Pero lo que hace Kader Attia es volverlas un espejo roto. Nosotros nos vemos en estas esculturas más que ver la escultura. Es como si la escultura nos viera en nuestra fragmentación, en el esfuerzo fallido de reparación que implica cada día que nos vemos al espejo. Porque cada día que nos vemos al espejo, como señaló Freud y después Lacan, lo que estamos haciendo es haciendo el esfuerzo de convertir una imagen bastante fallida y rota en una unidad de acuerdo a nuestra autorrepresentación. Es lo que Lacan describe en un texto importantísimo que se llama El estadio del espejo. Entonces, de pronto aquí lo que hace Kader Attia es restituir esta fragmentación con la que estamos batallando todo el tiempo, aparte de generar un campo de reflejos que es interesante. Van a ver este film, donde quiero llamarles la atención, es un film en Tailandia, donde la voz la tiene una terapeuta mística que es también trans, hablando de cómo es que negocia la sociedad tailandesa con prácticas rituales budistas, animistas, en relación precisamente a manejar los traumas personales y sociales, los traumas históricos. Voy a pasar rápidamente, aquí tienen notas, para simplemente hacer un apunte más. Estoy pasando todo rápido para que no lo vean. Cuando se acercan a este objeto, me parece importante que, aunque está por ahí, incluso hay una lupa para que la gente lo vea, ustedes vean el punto de partida de esta pieza. Kader Attia hace todo este objeto en relación a un fragmento muy importante, pero como todo lo importante de la Biblia cada vez se lee menos, en el Génesis, que es uno de los principales mitos judíos y cristianos, y que él interpreta también como el mito originador de la idea de ascenso, de la idea de progreso. Es la visión del sueño de Jacob. Por si alguno de ustedes tiene la afición de abrir ese libro, está en el párrafo 28, en capítulo 28, línea 12 del Génesis, y dice así: Jacob se duerme y ve esto en el sueño. Una escala que estaba apoyada en la tierra, su cabeza tocaba el cielo, en la que ángeles de Dios subían y descendían. Kader Attia toma esta cita porque le interesa la idea de esta promesa que seguimos asumiendo, de que hay una especie de escalera al cielo, Stairway to Heaven, no podría citar aquí a Eagles, que hay una constante suposición de que puede haber un ascenso a mejor. Y esto lo rodea, como van a ver, de una multitud de objetos y textos científicos que configuran un espacio en la ciencia moderna que une lo pequeño y lo cósmico, en donde lo que se expresa es la versión continua de este sueño en términos de la ambición de conocimiento y control. Yo les pediría que se animen a subir la escalera, se pongan sus alas y suban la escalera. Van a encontrar algo que no les quiero describir, no lo quiero echar a perder, pero que fundamentalmente tiene que ver con esto, que es un artista contemporáneo que, como traté de explicarles, conjunta la ambición de generar un conocimiento sólido, otro, de intervenir en el campo de nuestras preguntas y representaciones, de cumplir lo que popularmente uno pensaría como el filósofo de este tiempo, el intelectual público, y al mismo tiempo alguien que practica constantemente la tarea de encerrar enigmas en objetos.